Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Nick, bienvenidos a este nuevo video. La protagonista de hoy es la Apache 200 FI ABS modelo 2023 en color azul mate. Hoy les voy a contar sobre esta moto, les voy a dar la reseña, les voy a contar sus características, los juguetes que tiene, las especificaciones técnicas ya las conocen. No voy a entrar en cuántos caballos, torque, frenos, compresión. Esos datos técnicos ya están en otros videos mucho más especificados sobre ese tema y en la página los pueden encontrar muy fácilmente. El video de hoy es más bien una experiencia de manejo, una experiencia con la moto, cómo es tener una Apache 200, ¿listo? Entonces por ahora les voy a comentar, vamos a comenzar por lo que tiene esta Apache 200 FI, cortesía de Diego, que me ha prestado la moto para hacer este video, y les quiero dar un poquito sobre lo que Diego le ha hecho a la moto. Como podrán observar, Diego, bueno, le tiene equipamiento adicional, tiene baúl, la respectiva parrilla, tiene algunas calcomanías para proteger la pintura del tanque, las cejas se las pintó de color azul, tiene exploradoras, también tiene aquí en la parte de comandos porta celular, porta GPS, tiene un cargador, tiene el interruptor para las exploradoras y demás. Bueno, ¿qué es una Apache 200 o para quién es una Apache 200 FI ABS? La Apache 200 FI ABS es una Apache, es una moto para aquellos que buscan tecnología. Es una moto muy cómoda, es una moto muy rápida, es una moto muy confiable, de muy buena calidad y con mucha tecnología. Bueno, ¿y por qué tecnología? ¿Y por qué? Bueno, la Apache 200 tiene entre sus características principales, ahora viene con inyección y ABS. Esas serían las dos cosas principales, inyección y ABS. Adicionalmente lo acompaña un embrague antirrebote que evita que la llanta trasera se bloquee cuando usted baja los cambios muy bruscos, digamos en una curva, va en cuarta, bajo a tercera, la llanta no se la va a bloquear. Tenemos levas ajustables en freno, también tenemos levas ajustables en clutch. Tenemos el tablero más completo del segmento, ese tablero es súper completo y si lo pueden ver, Diego lo ha modificado, no se ve muy bien de día. Ahora mismo les voy a colocar unas imágenes de noche, unas escenas nocturnas para que noten cómo se ve el tablero. De día no se nota lo bonito de la personalización, de noche sí, ya lo van a ver. Tiene también lo que es la conectividad Bluetooth. Este tablero, esta moto se puede conectar al celular, tiene 3 modos de manejo, aquí los pueden ver: Rain de lluvia, urbano y Sport, que sería el modo deportivo donde libera toda la potencia. ¿Cuál es la diferencia entre esos modos de manejo? El modo Rain y Urban reduce un poco la potencia del motor, por lo tanto también reduce un poquito el consumo de combustible, pero la principal diferencia o el principal cambio es en el ABS, ya que el ABS se comporta de una forma más sensible, más, digamos, más inmediata. Con el modo Urban y el modo Rain es más sensible y el modo Sport es un poquito más permisivo para que usted se pueda pegar unas frenadas más fuertes. A ver, ¿cómo es tener una Apache 200? Vamos a manejar una Apache 200. Quiero mostrar lo que es una Apache 200. Vamos a subirnos a la moto. Usted se monta su moto, va a quedar muy bien de espacio, las piernas quedan encajadas perfectamente en la forma del tanque, no va a sentir ninguna incomodidad, aquí están perfectas las piernas. Vamos a encender una TBS Apache 200 FI. Entonces abrimos la llave, el tablero hace su conteo, su testeo, bajamos el botón y solo hay que tocar el starter una sola vez. Esto prende como si estuviera caliente, póngale cuidado, mire esta belleza, escuche. Ya encendió, perfectísimo, una delicia como enciende una Apache 200 FI. Aquí en los comandos inmediatamente tenemos el ajustador de la leva de clutch y el ajustador de la leva de freno. Si usted tiene manos pequeñas y no alcanza, puede ajustar esto muy fácilmente. Lo lleva hacia adelante, ¿sí ve? Lo lleva hacia adelante un poquito y gira la posición. Puede ser del 1, a ver, en la 1 es donde queda más lejos. Si usted tiene manos grandes, pueden ver que queda bastante lejos. En la posición número 3, la leva se acerca bastante, ya queda mucho más cerca, ya queda cerquitica. Y la número 2, bueno, esa es la 2, perdón. Y la número 1 entonces, no, al revés. La 1 es la que queda más lejos. La 3, la que queda como en la mitad. Y la 2 es la que queda más cerca. La 2 es la más cercana para el freno. Veamos en el clutch, aquí lo mismo. Tenemos 3 posiciones. Lo podemos girar muy fácilmente. La 1 es la que queda más cerquita, queda súper cerca de la mano, mire todo lo que me sobra. La 2 queda un poquito más lejos
y la 3 queda un poquito más lejos. ¿Listo? Ya depende del tamaño de sus manos y su gusto. Tenemos el botón inteligente, con este podemos responder llamadas, mensajes automáticos cuando nos conectamos por Bluetooth al tablero, y el botón de modo de manejo, direccionales, el pito. Aquí, bueno, esto para las exploradoras, un cargador para celular y ya, aquí tenemos la tapa del tanque. Y por último, oculto pero no menos importante, tenemos suspensiones ajustables de la marca Showa. Esas suspensiones solamente se ven en motos de alta gama, en motos de alto cilindraje. Muy pocas o ninguna moto tiene suspensión ajustable en este cilindraje. Ok, vamos a conducir la moto ahora. Entonces vamos a dar una pequeña vuelta. La pata ya está arriba. ¿Qué pasa si bajamos la pata? No pasa nada. ¿Qué pasa si ponemos primera? Ya estamos en primera marcha. ¿Qué pasa si bajamos la pata? No pasa nada. La moto debería apagarse. Al parecer el sensor está fallando. Bien, ya acomodo el teléfono en el ultra gran angular para que se vea lo más posible tanto el camino como el tablero. Y vamos con esta experiencia de manejo. Les voy a contar más sobre la moto en el camino. Oh, como suena de rico esta moto. Bueno, lo primero que usted va a notar cuando usted agarre un Apache 200 y empieza a manejar un Apache 200 es comodidad. Esta moto es una moto que destaca por comodidad. Tiene todo para hacer que usted no se quiera bajar de la moto. Hay otras motos que usted se puede cansar y va a decir, ah, ya me cansé, me quiero bajar. No, en esta moto usted le dan ganas de no bajarse de la moto. Tenemos levas ajustables. Si usted siente que está muy lejos el clutch, si sintiera que está muy lejos el freno, los puede ajustar perfectamente. Tenemos el ABS que está siempre activo. Recuerde que aquí hay una luz de ABS. Esa luz de ABS antes de los 5 km/h está parpadeando, como diciéndole, hey, o está quieto, o usted está muy quieto, o la moto le falla el ABS. Entonces él parpadea. Cuando usted arranca la marcha, cuando usted inicia la marcha, cuando empieza a andar, esa luz de ABS se tiene que apagar. Cuando la luz de ABS se apaga, quiere decir que el sensor está tomando lectura y está funcionando. Ahora mismo estamos protegidos por el ABS subiendo en modo Sport. Es una moto que está con baúl, tiene maleta en el baúl, tiene un poco de cosas. Vamos a ver cuánta velocidad logra darnos en subida. Estamos en modo Sport, subiendo en cuarta. Y ya en un rato, que es donde hago las pruebas, les voy a mostrar. A ver, ¿qué es lo que usted puede esperar de una Apache 200 cuando se la compre? Calidad y comodidad. Esta moto, es cierto, no es la más rápida de los 200 centímetros cúbicos. Pasa lo contrario que en el caso de la 160, ¿no? Porque en el caso de la Apache 160, la 160 sí tiene para darle sopa y seco a muchas de su cilindraje, como por ejemplo Pulsar NS 160, Gixxer 150, las FZ, pues sobrado una FZ, no sé, la Hun 160, las otras motos 160, las que se les puedan ocurrir, la Apache 160 les puede dar batalla, les hace frente en potencia y velocidad, en torque. Una Apache 200 la catalogan como, es una moto muy lenta, es una moto muy buñuela. Entonces usted cuando ahí le pregunta a sus amigos, oiga, parce, me quiero comprar una moto, ¿y qué moto va a comprar? Una Apache 200. Uy, no, pero esa moto tan lenta, tan buñuela, mejor cómprese una NS que corre más. Es verdad, la NS corre más, la Duke corre más y la Sparkfield 200 corren más. No son tres motos diferentes. O bueno, sí, para que no salten aquí a regañarme. Sí son tres motos diferentes, pero son tres motos iguales. Las tres motos tienen el mismo motor. Todas por dentro dicen Voyage. Entonces son tres NS, una llamada Duke, otra llamada Sparkfield y la otra sí es NS. Son tres motores iguales, ¿listo? De la misma casa prácticamente. Ahora, ¿qué pasa? La moto, como les decía, no es una moto lenta. No hay ninguna moto de 200 centímetros cúbicos para abajo que le pueda hacer frente o ganarle a una Apache 200 en fuerza, velocidad y potencia. O sea, si usted dice que la Apache 200 es lenta,
tráigame una 190, tráigame una 180, tráigame una 160 que le pueda ganar. No metan a la colada las motos deportivas que son de un segmento diferente, como la R15 y la GSX-R. Bueno, la GSX, tanto la normal S como la R. Esas dos motos son diferentes y no cuentan en esta comparativa, porque son motos. Esta moto vale 13 millones de pesos, 13 millones y medio cuesta esta Apache esta Apache 200 FI ABS. Una R15, una GSX S o R están costando alrededor de 17 millones de pesos. Son segmentos muy diferentes, así que usted no están para competir con esta moto, ¿listo? Pero traiga cualquier otra y ninguna le puede dar la talla a una Apache 200, incluyendo otras 200, o sea, obviamente de otras marcas, no sé, póngale AKT, Victory, Benelli. No hay quien le dé la talla a la Apache 200. Solamente la Pulsar NS 200 con 3 nombres diferentes. Entonces no se sienta mal, porque la moto no es lenta, le repito, la moto no es nada lenta. Vamos a subir un poquito acá, vamos a acelerarla. Tercera, 80 en tercera. Esto es una subida para los que no estén acostumbrados. 94 en cuarta. No puedo acostarme a cortar el viento porque entonces no se vería el tablero. El teléfono celular quedaría muy adelante y no lo podrían ver. Subiendo esta cuesta a 93 kilómetros por hora. Vamos rápido, en serio vamos rápido. Vamos a hacer el retorno acá y les sigo contando las cositas. A ver, el Sliper Clutch, algo que no tienen las Pulsar NS, Dukes, Svartbilen. Sliper Clutch, ¿qué es el Sliper Clutch o embrague antirrebote o embrague deslizante? Cada moto, cada marca le conoce diferente. El embrague deslizante es una tecnología que evita que la llanta trasera se derrape cuando usted frena bruscamente con los cambios, con la caja de cambios. No es un ABS y no reemplaza el ABS. Ay, ojalá esta moto tuviera ABS doble canal. Rayaría tarjeta hoy mismo si fuera así. Bueno, les voy a explicar rápidamente en qué consiste. Estamos tomando una curva y de pronto tenemos que frenar bruscamente. Bajamos, estamos en quinta, vamos a cuarta, tercera, segunda. La moto revoluciona, pero en absoluto la llanta se bloquea y en absoluto nosotros nos vamos a frenar hacia adelante. La moto lo hace de una forma muy gradual. Por supuesto que uno baja cambios para bajar la velocidad. La moto obviamente le frena. Si usted frena con la caja, si usted decide frenar con freno de motor, obviamente la moto le frena, no es que no frene. Pero cuando usted suelta el embrague al bajar el cambio, en una moto sin embrague antirrebote le va a hacer esto. Voy a intentar hacer la dramatización con la cabeza, con la cámara. Usted baja el cambio y la moto hace y usted se va hacia adelante y se va para adelante porque la moto como que se frena, como si le quedara el freno. Con el embrague antirrebote eso no pasa. La moto entrega ese golpe del bajón de cambios a la llanta trasera de una forma muy suave, de una forma mucho más graduable, de modo que la caja no bloquee la llanta trasera. ¿Qué tenemos además de eso? Embrague antirrebote. Tenemos barras ajustables, que no son cualquiera barras ajustables, son barras ajustables Showa. Son barras japonesas de muy alta calidad. Son de la misma calidad que Kayaba, pero pues en este caso TVS decidió montar Showa y hacerlas ajustables en precarga. Las pidió así para la Apache de parte de TVS. ¿Qué puede hacer con esas barras? Que la mayoría de personas no lo hacen. Usted puede con solo mover ese tornillo que está aquí. Acá hay un tornillito, solo tiene que moverlo un poquito a la derecha o a la izquierda según lo que usted quiera. Si quiere que la moto sea un poco más dura de dirección, lo puede girar, o si quiere que la moto sea más blanda de dirección, de suspensión, lo puede girar. Cuando queremos que la suspensión sea más dura, digamos en un comportamiento deportivo, si usted quiere ir rápido, candelear y demás, si quiere que la moto de pronto no tenga el efecto de amortiguador, como de rebote, como tal, lo puede poner duro para que la moto no le rebote mientras toma curvas muy bruscas. ¿Cuándo lo quiere poner suave? Cuando usted de pronto quiere más bien, en lugar de ir corriendo, quiere ir relajado, va con su novia, está en un paseo
no va a ir a alta velocidad y quiere que la moto le absorba de mucha mejor manera los baches, las irregularidades, los huecos, los reductores, cualquier cosa que hay por el camino, todas esas cositas. La suspensión se hace mucho más blanda y hace así, mucho más suave. La moto va sobre una colchoneta. Ahí pasó un colega Apache. Ahora, ¿qué más tenemos? Farola LED. Miren esto. Si ven que el bombillo se enciende a bajas revoluciones, les parecerá un poco extraño, ¿no? ¿Por qué se enciende? Se acelera un poco más. Vamos a ver. Ya se apagó a las 6000 revoluciones. Si usted es una persona que es nuevo, que es novato en el mundo de las motos, esta moto, además de la tecnología que ya trae de seguridad, le ofrece con este indicador una forma de decirle: hey, vas muy despacio para el cambio que llevas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la 310, lo hace con una flechita. Si usted va en quinta muy despacio, vea, voy en cuarta a 4000 revoluciones, la luz se prende. ¿Qué significa esto? Que voy muy lento para el cambio que llevo. Estoy ahogando la moto. Para el periodo de despegue, para alguien que no sabe despegar motos, esto es muy útil, es súper útil. Bajo el cambio de tercera, bajo el cambio de segunda, y me dice: hey, va muy despacio por el cambio que llevas. Si subo las revoluciones a 6000, ya se apaga. Porque lo ideal en estas motos, o en cualquier moto, es manejarlas en un rango que esté dentro de su torque máximo con su potencia máxima. Esta moto entrega el torque máximo como a las 7000 revoluciones, 6500, y la potencia máxima como a las 9000 revoluciones. Entonces, más abajo de eso, el motor no está en su punto óptimo. Primera. A ver, segunda. ¿Sí ven? Eso me está indicando que voy muy despacio para el cambio que llevo. Voy en segunda a 30 km por hora a 5000 RPM. Lo voy a subir a 6000, ya se apagó. Por encima de 6000 es lo ideal. Si estamos en bajada y soltamos el acelerador, el botón se apaga. ¿Sí ve? Es que esto es muy inteligente. Esta moto es muy inteligente, parce. Muy inteligente. Soltamos el acelerador, se apaga. Puedo subir a quinta si quiero. Mira, ahí voy en quinta, pero no estoy acelerando, no estoy forzando el motor y no estoy colgando el motor. Ahora mismo que estoy en quinta súper lento, 3000 revoluciones, si yo acelero, inmediatamente el indicador se enciende y me dice: hey, vas muy despacio, son muy pocas RPMs, muy pocas revoluciones para el cambio que llevas. Bajo a cuarta, lo mismo, apenas a 4000, 5000 revoluciones, son muy pocas revoluciones para la velocidad que llevo. Bajo a tercera, ya inmediatamente en tercera se sube a 5500, sigue siendo muy por debajito. Entonces ya vamos a sacar el cálculo exacto. A ver, se enciende a las 5500, si supero las 5500, 5800, ya se apaga. ¿Sí? Entonces la moto le dice a usted: hey, súbale un poquitico, dele más revoluciones para que el motor no esté colgado. Porque si usted no lo sabía, en un periodo de despegue, para cualquier moto, les voy a pasar el dato, es muy importante no colgar el motor. Los motores están hechos para revolucionar, para subir de RPMs, para subir, para acelerar. Están diseñados para eso. No son motores diésel, ni tampoco son motores de carro que se manejen a las 2000 RPMs, a las 1500, a las 3000 RPMs. ¡No! Cuando usted, una marca como... bueno, una distribuidora como TBS con todas sus marcas, Suzuki, Yamaha, Honda, Bajaj con el grupo UMA, le dicen a usted: no maneje la moto a más de 4000 revoluciones, no la pase de 5000. Es mentira, mentira. Esas motos, ¿qué dicen a usted? El primer año no pase de 80, el primer año no pase de 5000 revoluciones. ¿Qué quieren? Ellos quieren que usted no se mate. Las marcas asumen que usted, al comprar una moto nueva, también es un potencial motero nuevo, un conductor nuevo sin experiencia con moto nueva. Las marcas le van a decir a usted: hey, maneje a esta poquitica velocidad, a estas poquiticas revoluciones, para que usted no se mate. Porque si las marcas dijeran, yo lo escuché en un documental, si las marcas le dicen a usted: no, tranquilo, dele zapato, no importa, suba a 150 km por hora, pásela a 10.000 revoluciones, la moto ya está despegada y lista para eso. Usted sale del concesionario a los 2 días con una moto nueva, arranca a correr a 150 km por hora y se mata. Pueden meterse en problemas muy serios las marcas, los concesionarios, por no, digamos, reducir o ayudar a reducir la tasa de accidentes o cosas así. Entonces,
Las motos, en este caso una Apache, si usted la quiere despegar cuando compre esa Apache, que sé que la va a comprar después de ver este video, el mismo tablero le va a decir, la máquina, la computadora, la moto le va a decir: hey, brother, si no aceleras está bien, no pasa nada, el motor no está sufriendo ningún desgaste, no está sufriendo ningún esfuerzo. Si acelero a tan pocas RPMs, me pide que le dé más impulso porque está muy bajita de impulso. Si acelero más, ya se apaga. Este sería el rango perfecto para manejar la moto, sobre 6000 revoluciones. ¿Listo? Bueno, ¿qué más les puedo contar? Prueba de ABS, voy a hacer unas pruebas de ABS, así que posiblemente corte el video aquí. Corte, prueba de ABS. Vamos a hacer una prueba del ABS en donde más tememos, donde más da miedo. Sí, señores, en la arena, en la tierra, justo en una curva. Vamos a probar el ABS de esta moto en la arena, que es una de las cosas más peligrosas que nos podemos encontrar por el camino. Bien, no viene nada atrás mío. A 20 kilómetros por hora. Probándolo. A 30, a 30, a 30. Porque me puedo caer. Intentémoslo. Ya no más intentos. En conclusión, si usted tiene presupuesto para comprarse una moto con ABS, cómprela. No lo piense, no piense que eso es algo adicional, que es una bobita. No lo piense dos veces. Si le alcanza la plata, cómprese una moto con ABS, ahí sea solo adelante, que es la llanta más importante, que es la llanta principal, la llanta con mayor prioridad de agarre en una moto. Aquí ya lo pudieron comprobar, en tierra, en una curva, cómo funciona el ABS. No me arriesgo a ir más rápido, no tengo la protección, no tengo las coderas, rodilleras, no tengo los guantes, no tengo las rueditas por si se resbala más de la cuenta, pues no irme a golpear. La moto es prestada y no me voy a arriesgar a golpearla a más velocidad. Recuerde, si tiene presupuesto para comprarse una Apache, una Pulsar o lo que sea, cualquier moto con ABS, hágalo con ABS y ojalá doble canal, pero si solamente tiene adelante, no importa, es mejor que no tenerlo. En este tipo de motos, en esta Apache 200 FI ABS, usted sacrifica un poquitico de velocidad y potencia porque la carburada tal vez ande un poquitico más, pero es un trueque. Usted cambia un poquitico más de velocidad por un mejor frenado y es un trueque muy desbalanceado porque es un poquitico de velocidad, la diferencia no es casi nada, por una potencia de frenado que usted no se imagina, una potencia de frenado brutal. Así que sí vale la pena. Yo prefiero sacrificar 5 km por la velocidad final que de sacrificar el ABS. Así que si puede, cómprese una Apache FI con ABS, muchachos. Y si pude hacer la prueba de ABS, ya estamos de vuelta. Ahora, ¿qué más les puedo contar de esta moto? Iluminación full LED. Esta moto es una de las motos con mejor iluminación que ustedes van a encontrar. Tiene una farola de iluminación LED con una excelente distribución en bajas y una muy buena profundidad en altas. No se ve porque es de día, no sé si me alcance el tiempo con esta moto para mostrárselos por la noche, pero tiene una muy excelente iluminación. Sin embargo, nunca va a ser suficiente y yo pues siempre digo en los videos, de ser posible, monten exploradoras. La luz nunca va a sobrar.
una iluminación extra nunca va a ser algo que sobre, ¿sí? Siempre va a ser bueno el tener cuanta mayor iluminación se pueda, claro, sin fastidiar a los demás conductores. Entonces por eso que usted lleva ese interruptor, cuando viene un carro de frente la apaga, cuando viene un carro, cuando ya está solo, pues la prende, las exploradoras, así como hace Diego, porque es que Diego es un viajero pura sangre. Este man se la pasa todos los fines de semana viajando a fincas, viajando a veredas, él viaja a otras ciudades, coge carreteras muy oscuras de 5 o 6 horas de recorrido, y las exploradoras son bastante útiles. Les cuento más sobre esta moto. ¿Cómo se cambia el modo de manejo, Nick? ¿Tengo que parar? ¿Tengo que detenerme para cambiar el modo de manejo? No, no tiene que parar, solo tiene que soltar el acelerador. Aquí estamos en modo Sport. Si despicho el botón inteligente de modo de manejo, se pasa a modo Rain. Si lo despicho de nuevo, se pasa a modo Urban mientras no esté acelerando. Si yo estoy en modo Urban y me adelantó una FZ o 50, que yo sé que le puedo ganar, y quiero cambiar el modo a Sport y voy manejando la moto, no tengo que parar. Si estoy acelerando, ahí estoy acelerando, ¿no? Si los picho, me va a decir Close Throttle, suelte el acelerador. No sé qué significa, sé que close es cerrar, throttle supongo que era acelerador. Suelto el acelerador y cambia al modo Sport. En cuanto suelto el acelerador, hace el cambio. Mientras esté acelerando, no cambia el mapa de manejo. Ya estamos en modo Sport. Sigue la prueba en curvas. A ver, vamos a probar un poquito de curvas. Estas motos les puedo garantizar que frente a una NS200, Duke 200, Sparkpilen 200, tiene una construcción de chasis mucho mejor, una construcción aerodinámica, diría yo, que hace que esta moto sea súper fácil de curviar. Esta moto coge las curvas ella sola. Usted cuando coge una Apache 200, si usted va a tomar una curva, usted hasta se puede asustar porque la moto se acuesta sola. No quiere decir que sea malo, mientras se acostumbra, pero usted dice, uy, qué chimba, no tiene que hacer ningún esfuerzo, la moto se acuesta completamente sola. Bien, sigamos bajando. Imagínense que usted va para la universidad, va para su trabajo, va para donde su novia, o simplemente va para donde quiera en una moto de estas, parce. Sabes que es una delicia, es una chimba poder tener una Apache 200 GPI. Yo estoy vendiendo mi moto, mi Apache carburada. Ay, no quisiera venderla porque es excelente. Esa moto es excelente, me ha salido demasiado buena, yo la consiento demasiado. Pero yo quiero una Apache FI, quiero una FI con ABS de doble canal. Ese es el otro problema, que Auteco aún no la ha traído con doble canal. Los frenos en esta moto son espectaculares. Déjeme decirle que es de los mejores frenos que usted puede sentir, que usted puede probar. Usted toca el freno y la moto se sienta al suelo, se clava en el suelo. No puedo hacer una prueba de frenado en este momento porque viene gente detrás mío y sería irresponsable de mi parte. A ver cómo les paso una prueba de frenado. Ok, voy a buscar una parte o un momento idóneo donde esté solito para hacer una prueba de frenado. La comodidad de esta moto es espectacular. Ya lo que llevo aquí manejándolo, siento que apenas me acabo de subir a la moto. Las nalgas están perfectamente reposadas, la silla es muy suave, el pasajero va muy cómodo. Ya he probado con mi pareja, con mi novia, varias motos diferentes. Ella no se cambia en la Apache, no se baja de la Apache, dice que es la moto más cómoda. Inmediatamente se sube a otras, siente que se resbala hacia adelante, que queda muy bajita, que el sillín es muy chiquito. Ay, probemos el ABS. A ver, prueba de ABS. Aquí. ¡Qué chimba! A ver, Arena, prueba de ABS. Prueba ABS, prueba ABS. Ay, ojalá pudieran verlo desde otro ángulo. Lo voy a hacer. Ah, sí, yo lo hice de otro ángulo, ya lo pasé. Bueno, de nuevo, prueba ABS, miren. ¡Qué chimba! Esto es seguridad. No hay nada como usted poder ir en su moto a toda velocidad o a baja velocidad, no importa, y que ante la aparición de un obstáculo, ay, no viene nadie atrás, voy a frenar duro. Vamos a frenar, vamos a subir a 60. Voy a 60, 63. Frenos en 3, 2, 1, ahora. Listo, paramos. Excelente. Paramos muy rápido, muy rápido. Ya le sacamos el conteo en edición. A ver, de nuevo, a 60. De 60 a 0 en
¡Oh, qué chimba! No saben lo chimba que es frenar a fondo con el freno delantero. ¿Ustedes sabían que el freno delantero hace el 70% de la frenada? O sea, el freno delantero es el que frena la moto en realidad. El trasero nos ayuda un poco con la estabilidad, pero el freno delantero es el rey de la frenada. Vamos a hacer un ejemplo de aceleración. Vamos a adelantar esos camiones. Digamos que estamos en carretera. Vamos a hacer un ejemplo de aceleración. Supongamos que esto es una vía de doble sentido y queremos adelantar un camión. Vemos que no viene otro carro bajando en la carretera y nos vamos. Bueno, este no es el mejor ejemplo porque estamos en curva, ¿no? Por eso no se debería hacer. Bueno, ese ejemplo no nos sirve, la verdad. En curva no se adelanta y no se aprecia muy bien. Vamos a subir ahora durito con la moto. Ya calentamos las llantas. Vamos a hacer una prueba de escalada. Estamos subiendo el aeropuerto. Escuchen el motor. Qué moto tan chimbo para curvear. No vea eso. Cómo sube de bien. Sube re genial esta moto. Vamos a frenar. Parce, usted puede clavar el freno delantero con tanta confianza, con tanta seguridad. Bueno, ya le hice la prueba de escalada. Ya pueden escuchar y ver cómo sube de rico esta moto. Esto es pura subida y subida de la buena. ¿Qué más les puedo contar? O sea, yo ¿por qué usted debería comprarse una Apache 200? 24 meses de garantía. Un stock de repuestos muy fácil de encontrar. El que diga que no le consigue repuestos a la Apache es porque no sabe buscar. Es más, hay mucha gente que ¿dónde le consigo repuestos a la Apache? Van y le dicen a usted, no, es que yo estoy buscando por todas partes los repuestos, que estoy buscando, no sé, por ejemplo, que la leva, que se me partió un espejo, una direccional, que no encuentro una badinera o un retenedor. ¿Dónde fue a buscar?
No, yo me pasé todo el centro, me pasé la Concordia, me pasé los talleres y en todos lados me dicen, no, para esa moto no hay, para esa moto no hay. ¿Y fue Auteco? ¿Auteco? No, ¿para qué? Parece en Auteco donde venden los repuestos de su moto. ¿Usted dónde compró su moto? En Auteco. Cierto, pues vaya a Auteco y allá consigue sus repuestos. Hay mucha gente que se pasa de viva. Mucha gente que se pasa de toche, diría yo, que van a buscar en donde no compraron la moto. Usted imagínese comprarse una Suzuki. ¿Dónde consigue los repuestos? En Suzuki. ¿Para qué se va a ir a caminarse 30, 40 talleres o buscar repuestos genéricos y que le digan no tenemos, no le queda, este le queda, pero más o menos? Vaya, Suzuki. Bueno, ¿qué más les puedo contar de esta moto? Yo estoy súper feliz, podría subir y bajar esta vía 100 veces más por hoy. Sin embargo, pues la gasolina no es gratis, así que tengo que ahorrarla. No puedo quedarme sobre esta moto todo el día. FI, la respuesta del acelerador es espectacular. Usted, a diferencia de una carburada, bueno, usted está viendo este video por una razón. Se quiere comprar una Apache. No se decide si la carburada 200, la FI 200, o mejor una Apache 160, una FI 160 o una carburada 160. ¿Son iguales? Bueno, le voy a aclarar las dudas. No son iguales. No son iguales para nada. La Apache 160, en serio, usted coge una Apache 160 y se monta en una 200 y la diferencia es brutal. Es mucha. Esta moto jala más duro, esta moto tiene más velocidad, más comodidad, es más estable, la suspensión es diferente. Entonces, usted está pensando en comprarse la 200 o la 160 porque se parecen y se ven iguales. Si tiene presupuesto para una 200, inmediatamente descarte la 160. Descártela de inmediato. Ahora, una 200 carburada o una 200 CFI. La diferencia también es muy grande. Una 200 carburada no tiene ABS. Obviamente pues no es inyectada ese carburador. No tiene levas ajustables, no tiene modo de manejo. Le faltan cositas. Sí, que usted puede decir, pero ¿qué le falta? No es mucho. No, si contamos son 3 cosas. Pero ¿qué cosas son? ABS y inyección. Son cosas muy, pero muy relevantes en esa comparación. El solo ABS hace la diferencia. Usted en una Apache 200 carburada va a tener, ¿qué va a tener? ¿Cuál es la ventaja de una carburada? Más simpleza. Sí, más simpleza mecánica, más simpleza tecnológica. O sea, si usted se vara con una carburada, usted mismo o en cualquier parte casi, en cualquier taller le pueden ayudar a desbarar un problema con el carburador. Supongamos que la moto se ahoga, que la moto no enciende, que la moto no prende, que la moto no corre. Le pueden revisar el carburador fácilmente. Ventaja, simpleza. ¿Listo? Desventaja. Bueno, y ventaja pues que todo suele ser más económico. En una carburada las cosas son un poquito más económicas porque es más básica. Desventaja de la carburada, tiene menos seguridad y consume más gasolina. La carburada consume un poco más de gasolina. Estamos hablando de que una Apache 200 carburada, una Apache 200 carburada, consume alrededor de 115, 120 kilómetros por galón. Es un consumo bueno para una 200. O sea, bueno me refiero a altico. Una Apache FI le da a usted las mismas prestaciones, casi la misma potencia, un poquitico más, casi el mismo torque, un poquitico menos que una Apache carburada, con la diferencia de que esta moto le hace como 145 kilómetros por galón. Es muy económica. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de una FI? Bueno, economía en combustible y seguridad. El freno ABS delantero es muy importante, parce, es muy importante. Si usted puede hacerse a una FI, hágalo, no lo piense. Es que vale 2 millones más. Sí, vale 2 millones más. Pero yo en mi moto, en mi Apache carburada, me estoy gastando como 2 millones de pesos en gasolina al año. Sí, son como 2 millones de pesos en gasolina al año. Si ponemos esta moto en comparativa, digamos que cada año me esté ahorrando unos 500.000 pesos de gasolina. Cada año me ahorro 500 de gasolina. En 2-3 años casi he recuperado lo que pagué por ser FI en consumo de gasolina. Ya lo he recuperado. Bien. La seguridad en el freno delantero es indispensable. Usted el freno trasero se le puede derrapar. Mire, yo estoy en esta curva y yo puedo frenar aquí con el trasero
¿Sí lo escuchó? Lo hago derrapar, no importa. Yo salvo la moto. Un motero con experiencia la salva. Si la hago chillar ahora, mire. Ahí sonó, la puedo hacer chillar, no pasa nada. Usted puede recuperar el control. Usted no tiene una muy alta probabilidad de sobrevivir a esa caída, ¿sí? Si se derrapa el freno delantero, ahí es cuando usted tiene que decir: San Pedro, ahí te voy. Cuando derrapa el freno delantero, no hay nada que hacer. Si a usted el delantero le derrapa, va directamente para el suelo. En curva, va directamente para el suelo, 100% seguro. En recta, es posible que en sus reflejos de Schumacher logre soltar el freno antes de que la moto le haga para un lado. Pero es indispensable ese ABS delantero. Gracias a Auteco por ponérselo, pero te odio, Auteco, por no ponerle ABS doble canal. En la India ya tienen doble canal. Si yo freno acá con el trasero, la puedo salvar. Con el delantero, mire eso. Es que freno en tierra y no pasa nada. Mire, mire. No pasa absolutamente nada. O sea, no me muero, no me caigo, no me accidento, no. El ABS delantero es fundamental. Es algo que usted puede... Vea, hace poquito, tal vez les ponga el clip. Le voy a poner aquí el clip. Fui a una rodada con un grupo. Estaba saliendo con unas motos que andan rápido. Estamos en una curva a la izquierda. El que iba adelante se cayó. Yo frené tan fuerte como pude. El que venía detrás mío no pudo frenar igual de fuerte que yo. Me pegó por detrás y se cayó. El pelado se cayó y creo que era una NS, sí, era una NS 200 el que me impacta por detrás. Pero el que iba primero se cayó por falta de luz, no vio la curva, cuando se dio cuenta se le cerró enfrente y se cayó. Y el que venía atrás, pues simplemente no pudo frenar con la misma intensidad. No hay nada como usted poder frenar duro, a fondo, y confiar de que su llanta no se va a resbalar y que lo va a detener en el menor tiempo posible, de forma segura. Ay, es que la FI es para las mujeres, la FI es para los que no tienen experiencia, los moteros de verdad andamos sin ABS, los moteros de verdad sabemos frenar y no nos caemos frenando, que es que el ABS es para novatos. No, el ABS está para cuando se necesita. El ABS aparece en ese instante en el que el motero experimentado falla. Yo sé frenar, yo puedo frenar sin activar el ABS. Tengo el cálculo bien, me considero bueno frenando, pero el día que en esa frenada haya agua o haya arena, el ABS va a decir: aquí está tu inversión de 2 millones, yo te salvo la caída. ¿Listo? Entonces, si es posible, si tiene usted la posibilidad de comprar una moto con ABS, hágalo sin pensarlo, hágalo. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo recomendar? Esta moto es muy fácil de manejar, es muy filtradora. Como pueden ver, tiene una muy buena dirección. Bueno, no estamos en un trancón ahora, pero tiene muy buena dirección. Usted puede salir de los trancones súper fácil. No se va a quedar atrapado en ningún embotellamiento, ningún trancón, ninguna congestión vehicular. Bueno, no siendo más, familia, yo les voy a decir, yo me compré una Apache FI. Sí, de hecho estoy en proyecto de comprarme una FI. Quiero una FI ya mismo, la quiero para hoy. Pero ¿qué pasa? Bueno, no tengo el dinero, tengo que vender mi moto primero, tengo que buscarme lo que falta y comprar esa FI 200. Así que si usted está como yo pensando una carburada, una FI, cómprese la FI, es la mejor inversión que usted puede hacer. La única desventaja de una FI es que tal vez el sistema de inyección sea un poco más delicado y más tecnológicamente avanzado, y no cualquiera le puede meter mano. Yo, por ejemplo, hago muchos mantenimientos a Apaches y eso, pero yo no podría hacerle un diagnóstico a una FI porque se necesita un escáner, se necesita un lavado especial para los inyectores, para el inyector. Pero es algo que si usted le hace juicioso los mantenimientos a su moto, por eso nunca va a sufrir. Esta moto, le voy a comentar un caso. Esta moto, esta que estoy manejando en este momento, contravía. Esta moto en su momento hizo repartición de domicilio. Uy, mire, una Apache.
esta Apache. ¿Qué voy a hacer? Ahí en qué voy a hacer. Le voy a poner una tarjetica. Una tarjetica del Club Apache para que se unan a mi club. Vámonos. Ahora, ¿qué les voy a contar? Bueno, esta Apache tuvo un problemita como a los 30.000 kilómetros. Ya tiene, bueno, no sé. Tuvo algo que se ahogaba. La moto se estaba comenzando a ahogar. Es inyectada y se ahogaba, no es normal. Así que lo que hizo fue llevarla a mantenimiento. Se le limpiaron los inyectores, se hizo un lavado de inyector, se sacó todo ese mugre que ya acumulado después de tantos kilómetros porque no le hacía mantenimientos y el problema se solucionó. Es sencillo. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto le cobraron? Le cobraron como 100.000 pesos por bajar el inyector y limpiarlo. Si usted lo llevaba en la mano le cobraban como 20.000. Es que es muy fácil. Usted coge el inyector, lo mete en una máquina. ¿Se han visto las máquinas de joyería que se sacan todo el mugre de las joyas? Que sale como desprendiendo mugre dentro de una tinita de metal. Bueno, lo meten ahí y eso queda limpiecito. Es sencillo, solo es tener cuidado cada 10.000, cada 15.000 kilómetros, hacer de una limpieza a los inyectores y eso le va a funcionar, mejor dicho, 1A. No siendo más, espero que este video les haya gustado, que tengan un excelente día, tarde o noche. Esto ha sido Nick Rider y hasta la próxima. Chao, chao.